a todos y a todas, a los que están presentes acá en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario, a la gente que estamos muy contentos, que es mucha la gente de las distintas delegaciones que nos está siguiendo por Zoom. Se me escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bien, perfecto. Yo, bueno, me presento, soy Ramón Soque, yo soy coordinador de las delegaciones del Colegio de Abogados y estoy en representación del presidente, que la voluntad de él era estar presente esta tarde iniciando estas jornadas. Lamentablemente lo convocaron a una reunión pedida por el Colegio de Abogados ante el Ministerio de Seguridad y lamentablemente sabemos que estas cuestiones hoy tienen prioridad, así que le manda un saludo grande y además él seguramente va a estar muy contento con esta convocatoria porque es un poco uno de los impulsores de esta idea. Bueno, esta jornada que empezamos hoy es la conjunción de dos ideas. Por un lado, a partir del año pasado hicimos una reunión entre los 4 delegados de del Colegio de Abogados de Rosario y nos propusimos para este año, además de las actividades que de forma independiente cada delegación hace, poder hacer algunas de manera coordinada entre las 4 delegaciones. 2 jornadas con el doctor Cuadrado haciendo charlas fueron presenciales en las 4 delegaciones sobre procedimiento en comisiones médicas con mucho éxito. Y justo vino la propuesta del Instituto de Derecho Agrario, encabezado por el referente, digamos, de acá, de Rosario y la zona de Derecho Agrario, el profesor universitario, el doctor Luis Faciano, y todo su equipo. Vino la propuesta de poder realizar estas charlas sobre Derecho Agrario, pero pensándolo más para las delegaciones del colegio, atento quizás a más posibilidades de tener contacto con esta rama del derecho, los profesionales de las delegaciones de San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda y Cañada de Gómez. Evidentemente no estábamos errados por la cantidad de la convocatoria. Esto interesa mucho. Bueno, como todos saben, y los que estamos en tema, encima estamos en un contexto de 3 años de sequía muy particular y que lamentablemente, seguramente se puedan llegar a dar conflictividades vinculadas a las relaciones contractuales entre productores y aquellos propietarios. Bueno, muy posiblemente, lamentablemente, vuelvo a repetir, esto genere situaciones conflictivas y me parece que la posibilidad de darle herramientas a los colegas de las distintas delegaciones nos parecía muy importante. Por lo tanto, esta propuesta llegó en un momento justo. Esto lo planteamos como 2 jornadas, esta sería la primera que vamos a hablar de contratos agrarios y el 3 de mayo vamos a tener otra que vamos a hablar de régimen laboral agrario, dejando abierta la posibilidad para a lo mejor una tercera, donde que la idea es un poco que a partir de las inquietudes de los colegas de las distintas delegaciones hacia sus delegados, poner alguna otra temática de este tipo, insisto, no con darle, más allá de que obviamente se va a dar una introducción académica del tema, sino darle herramientas prácticas a los colegas para poder desempeñar su labor. Así que bueno, de parte de nosotros es una alegría del Colegio de Abogados por iniciar esta jornada y con quien vamos a tener referentes y oradores de mucha sapiencia en esta temática, así que seguramente el éxito está garantizado. Y bueno, y contentos, vuelvo a repetir, porque vemos que hubo una muy buena receptividad de las 4 delegaciones del Colegio de Abogados de Rosario. Así que bueno, para finalizar, de nuevo, saludos del presidente del colegio, y lo dejo con el doctor Faciano para introducirnos ya directamente en la temática. Muchas gracias. Gracias, Ramón, y gracias a Lucas también, al presidente del colegio, que también hoy me llamó específicamente para disculparse, cosa que no hacía falta, ¿no? Pero tenía una reunión también de suma importancia. Esta iniciativa, en definitiva, del Colegio de Abogados, surgió un poco de una charla que tuvimos el año pasado, luego del encuentro de colegios de abogados que hacemos cada 2 años en el instituto, ya desde el año 1996, en forma prácticamente ininterrumpida, salvo esa pausa que nos impuso la vida, ¿no? El COVID en el 2020, fue el único año que no se hizo
porque es bienal, cada 2 años se hace. Y bueno, a raíz del éxito obtenido y de la cantidad de gente que concurrió, con el doctor Galdiano estuvimos charlando, ver la posibilidad de, en alguna medida, mostrar a los colegiados algo que la mayoría saben. Yo creo que la mayor parte del auditorio que hoy tengo es gente que está inmersa en nuestra pampa húmeda, en el corazón productivo del país, y que evidentemente debe tener situaciones y clientes y consultas que tienen que ver con lo agrario, y mostrar cómo desde el derecho agrario hay un montón de herramientas que puede tener el colegiado y que le pueden servir en el ejercicio diario de su profesión. Entonces, conjugando esa situación con la idea de llegar a las delegaciones, es que, bueno, terminamos haciendo esta reunión en forma virtual. Acá hay gente de las 4 delegaciones del Colegio de Abogados, más la gente que es directamente de Rosario, y el público que tenemos también acá presente en la sala. Y bueno, yo un poco, les digo, la mecánica, atento que ya estamos llegando a 100, estoy viendo lo que van ingresando. Lo que les pido es que las preguntas las hagamos por escrito, vía el chat, una por persona, para que podamos acceder a las requisiciones, a los requerimientos, quiero decir, de todos los participantes, y las vamos a ir contestando al final. Yo voy a hacer una presentación que para algunos será un poco simple, porque voy a empezar hablando de la situación o digamos, de los contratos agrarios en general, para luego ir al tema de los conflictos que vamos a ir planteando, no solamente los derivados de la situación actual, sino los que se van siempre suscitando, ¿no?, en el ejercicio de la actividad profesional. Voy a ver si puedo poner el micrófono, si lo largo de la mano. Perdón, un momento. Ahora sí. Bien. Esta charla la dimos en llamar Conflictos en Arrendamiento, a Parcería y Contratos Accidentales. Y como les decía, vamos a comenzar por una puesta en contexto, digamos, ¿no? Es decir, quiero recordarles que los contratos agrarios en una medida aparecen como una categoría especial ya hace más de 100 años, cuando la regulación de los códigos civiles, de los códigos comunes, resultaron insuficientes, atento a lo que era lo que podemos llamar el fin productivo que tienen en definitiva los contratos agrarios. Hay una dinámica productivista que se diferencia del sentido civil, del uso y goce de la propiedad que implica un contrato de locación del Código Civil. Acá lo que se tiene en cuenta es básicamente la finalidad productiva. Y eso, que no está bien ni malo del Código Civil, pero es otro enfoque, hizo que se fuera empezando a manifestar, a ser visible toda esta categoría de contratos que, bueno, de alguna medida fueron parte, hace ya 100 años, porque fue justamente en la década del 20, que se empezaron a aglutinar una serie de regulaciones específicas en materia agraria, no solamente en contratos, sino también en la parte productiva, en la parte de la comercialización. Y esto formó, en definitiva, lo que fue el derecho agrario contemporáneo, el derecho agrario como tal, como disciplina. Esto empezó en Italia, pero se manifestó, tuvo campo fértil en muchos países de América Latina, obviamente, por las mismas características productivas de nuestras regiones. Y se comenzaron a regular los contratos agrarios de manera diferenciada, de manera distinta. Y claro, y el contrato agrario, fíjense que es fundamental, porque para la actividad productiva. Cuando el mismo dueño del campo va a ejercer la actividad agraria, no se necesita un contrato, obviamente. Pero si el que va a ejercer la actividad agraria es un tercero, es el productor agropecuario, que ya lo es o va a hacerlo, la forma de unir empresa y propiedad es justamente a través del contrato agrario, como ejemplificamos acá en la filmina que están viendo. Hay 2 clasificaciones básicas de los contratos. Por un lado están los llamados contratos de concesión, que son aquellos en los cuales se ponen
a disposición del empresario un bien, un inmueble o un bien anexo a la agricultura que necesita para la actividad agraria, y que se clasifican, básicamente, estos contratos de concesión de acuerdo a la forma que tiene el precio o la división de los bienes, según el caso, en contratos conmutativos, en los que hay una parte que da el predio o el bien rural y la otra parte que abona un precio, el caso típico del arrendamiento, y por otro lado los contratos de tipo asociativos, como son las aparcerías, la parcería en la cual el objeto es dividirse los frutos. Y así definimos los contratos de agrarios de concesión como aquellos justamente en los que la finalidad típica es la obtención de un rendimiento económico, mediante la atribución de una titularidad transitoria de aprovechamiento de uso de un inmueble rural o otro bien conexo, destinándolo a la producción agrícola, silvícola o ganadera con fines de mercado. Y fíjense que esto de la titularidad transitoria, si vemos la definición del nuevo Código Civil y Comercial de alocación, insertan esto de la transitoriedad de la titularidad, ¿no es cierto? Es algo que nosotros veníamos charlando hace rato y que en alguna medida hoy el Código Civil y Comercial, la alocación en general, ha receptuado. Y también tenemos la clasificación amplia de los contratos agrarios, una clasificación más moderna, que al lado de estos contratos dice también hay un montón de otros contratos en los cuales el titular es el empresario agrícola, en los cuales no hay un bien que se está transfiriendo, sino que se usa ese contrato para obtener o para poder realizar la actividad productiva empresarial. El contrato de trabajo agrario, el contrato por el cual se contrata a un contratista para que coseche, para que fumigue o para que siembre, que es un contrato de obra, son contratos agrarios en esta concepción amplia, son los que se llaman los contratos de empresa. Por un lado están los contratos para la empresa, que son los que sirven para formar la empresa, y los contratos de empresa, aquellos en los cuales se vale un empresario agrícola. Y en esto que es rápidamente y muy básico lo que estoy diciendo, voy indicando cuáles son los contratos nominados de acuerdo a la nueva denominación, o típicos, para los que somos más grandes, contratos típicos, los contratos tipificados, que son por un lado, y a los cuales nos vamos a referir hoy, los contratos de arrendamiento y de parcería, que están regulados por la ley 13246, que ha tenido dos modificaciones, es decir, que ha tenido varias modificaciones, pero que el texto actual es el que está indicado por las leyes 21.452 y 22.298. El contrato asociativo de protección tambera, que tiene su propia ley, la 25.169, y un contrato típico de empresa, como es el contrato de maquila, de gran proliferación actualmente en un montón de actividades, y que tiene también su ley, la 25.113. Pero también tenemos que tener en cuenta el Código Civil, en este caso civil y comercial, unificado, porque supletoriamente se aplica en todos esos contratos también las normas del Código Civil y Comercial. Esto, obviamente, desde el 1 de agosto de 2015. Y debemos tener presente que la ley que pone en funcionamiento el Código Civil y Comercial y que lo receptúa, a su vez deroga algunas leyes, modifica otros, pero admite y mantiene los llamados microsistemas normativos, así como el caso de la ley de arrendamiento de las parcelas rurales o la ley de contratos asociativos de protección tambera, que han mantenido su vigencia en ningún tipo de modificación por la reforma del Código Civil y Comercial. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a desglosar un poquito la ley de contratos de arrendamiento de parcería y sobre todo vamos a ir al tema de los conflictos que se pueden ir planteando. Y como primer comentario, ¿no es cierto? Acá es importante tener en cuenta la parte preventiva. Es decir, la abogacía no es solamente el juicio. La abogacía empieza por la prevención. Un buen contrato puede, digamos, prevenir y puede solucionar a futuro problemas que, en todo caso, el productor, acostumbrado a través de muchísimos años, el empresario agrícola, el productor agropecuario, a los contratos de palabra, a un tipo de relación en el cual lo escrito era simplemente secundario, hoy
se encuentra con un panorama distinto. Es decir, a raíz de la importancia económica que ha adquirido la actividad agropecuaria, intervienen en este juego, por decirlo de alguna manera, actores, jugadores de otras actividades. Y por eso, muchas veces, y no, por no decir siempre, el contrato debe estar bien redactado, y lo tiene que redactar un abogado. Lamentablemente, y sin esto desmerecer la actividad de otras profesiones, como son la del contador, el productor agropecuario muchas veces hace lo más fácil. Como el contador lo tiene tal vez con un abono, el contador le hace también el contrato. Y muchas veces hace el contrato un contratito, como se dicen, para el AFIP, para cumplimentar las obligaciones que hay que hacer para poder ser productor agropecuario, poder vender granos, etc. Y cuando hay un conflicto, ese contratito es el que va a tenerse en cuenta, más las normas de orden público que tiene la ley. Por eso, mucha gente se quiere ahorrar el contrato, bueno, no pagar honorarios, pero el contrato, y eso es un argumento, es como el seguro del auto. Nosotros el seguro del auto nos quejamos todos los meses cuando pagamos la cuota. Y cuando tenemos un choque, tenemos vigente el contrato y qué nos cubre. Y cuando se choca en la relación contractual agraria, ojalá que tengan un buen contrato hecho. Y dicho esto, ¿qué regula la ley 13246? ¿Qué tipo de contrato? Básicamente, dos grandes contratos son los contratos de arrendamiento rural y, por otro lado, el contrato de aparcería, que tiene dos vertientes, la parcería agrícola y la parcería pecuaria. Y también regula o no regula, eso podemos dar las dos versiones, a los llamados contratos accidentales, y los contratos de dos cosechas, los contratos de pastoreo. ¿Por qué? Porque el artículo 39 los excluye de las disposiciones de la ley. Pero a su vez, en ese mismo artículo 39 vemos ciertas disposiciones cuando ese contrato se transforma en un contrato de la ley, qué formalidades se puede hacer con el mismo. Así que este es el panorama de lo que vamos a ver rápidamente hoy, en esta charla que estamos tratando de presentar. Arrendamiento rural. ¿Cuáles son las características? Para empezar, tenemos que tener presente que tanto el contrato de arrendamiento como el contrato de aparcería son contratos consensuales. Si yo puedo hacer un contrato hoy para iniciar el 1 de junio o el 1 de mayo del 2024. Primer punto. Entonces, hay contrato de arrendamiento rural que una parte se obliga a ceder el uso y goce de un predio rural destinado a la explotación agropecuaria, y como contrapartida, la otra parte paga un precio en dinero. Y la parcería agrícola, los dos primeros elementos son comunes: cesión del uso y gozo de un predio rural, destinado a la explotación agropecuaria, pero acá vemos la diferencia. Hay un reparto de frutos. No hay un precio. Acá hay un joint venture, hay un proyecto en común, las partes se reparten, valga la redundancia, los frutos en la proporción que se pacte. Y ustedes dirán, bueno, cesión del uso y gozo de un predio, obvio, estamos hablando de campo. Pero esto no es tan sencillo. Primer punto hay que ver, hay zonas que eran rurales que hoy, por la expansión demográfica de la ciudad y pueblos, pasan a ser parte del ejido urbano. Y si es parte del ejido urbano, no se aplica la ley 3246, se aplica la ley, el contrato de locación del Código Civil y Comercial. Primer punto. Entonces hay que determinar, y la pauta la da el decreto reglamentario, que dice que planta urbana es donde hay edificación, donde hay población, donde está dividido en manzanas solares y lotes. Eso es importante. Y tiene que estar destinado a la explotación agropecuaria, pero yo alquilo un campo para que pongan una estación de servicio, no se rige por la ley de contratos de arrendamiento de parcerías rurales. Y la parcería pecuaria, que es el tercer contrato que regula la ley, lo que se ceden en forma transitoria el uso y goce de animales para una explotación pecuaria, y hay un reparto de los frutos. Y fíjense en la explotación pecuaria, ¿no? Pongo el ejemplo en clase, si yo tengo un pony y se lo alquilo a un señor que saca fotos el fin de semana en el Parque Independencia, que le pone una pluma, le pone un lindo arnés al caballo, y pactamos que me va a dar un 20% de lo que gana en la foto,
Eso no es una explotación pecuaria lo que está haciendo, por lo tanto no es una parcela pecuaria, es un contrato de locación de cosa mueble. Un ejemplo a veces medio simple lo doy para entender que lo primero que hay que hacer es centralizar que estamos en una relación contractual regulada por la Ley de Contratos de Arrendamiento de Parcelas Rurales. Y ya yendo, y también estas son, las quiero plantear, a pesar de que no es el objeto central de la charla, todo esto porque son elementos importantes. El artículo primero de la ley, que tiene una redacción un poco elambicada, lo que en definitiva dice es que los contratos en los cuales se cede en forma transitoria el uso y goce de un predio rural, porque esa parte se refiere en realidad al predio rural, en forma transitoria y onerosa, sea cual fuera el nombre que le den las partes, va a ser un contrato de arrendamiento o un contrato de parcería regulado por la ley. Ustedes van a ver, en el ejercicio de la profesión, habrán visto, porque muchos de ustedes que veo ahí los nombres son abogados también de muchos años y tal vez que nos puedan dar ustedes clase a nosotros del tema, vemos contratos con terminologías absolutamente distintas y con normas que en definitiva no son aplicables porque esta ley es una ley de orden público, una ley en la cual la voluntad de las partes está restringida. Y yo siempre también le digo a los alumnos, cuando les llega un contrato para analizar el estudio, tápenle el nombre. Doblen la parte de arriba que dice contrato de arrendamiento a parcería o contrato de explotación en participación, lo que sea, y lean las pautas. Ahí va, ¿sí? Lo primero que tienen que ver es si hay un precio en dinero o si hay un reparto de frutos. Lo primero que tienen que, para que haya parcería, tiene que haber un reparto de frutos. Si no hay porcentaje, si no hay un tanto por ciento, o va a ser una cláusula prohibida, o va a ser un contrato de arrendamiento. Eso, entonces, el primer punto a mirar. Y las normas son de orden público. Ustedes todos sabemos lo que es orden público, son normas que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Los beneficios de la ley son irrenunciables, dice el artículo primero, son nulas las cláusulas hechas burlando a las normas de orden público. Y fíjense que el Código Civil y Comercial avanza sobre el tema de la nulidad, habla de nulidad absoluta, habla de nulidad relativa, habla de nulidad total, habla de nulidad parcial. Ya Brevia siempre nos enseñaba con nosotros sus alumnos que el contrato en el cual había una cláusula nula, no era nulo el contrato, porque el objetivo de ese contrato era proteger a la parte más débil. Si yo anulo el contrato, el efecto sería contrario. Lo que era nulo era la cláusula. Es lo que dice el 389. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas. Y el juez debe integrar el acto. Si había una cláusula nula, por ejemplo, en cuanto al precio, esa cláusula nula, y el juez tenía que decir, bueno, este contrato es de arrendamiento, es de parcería, y tenía que integrar la norma. Hoy el Código Civil y Comercial lo dice específicamente. Orden público. ¿Y cuál es el orden de prelación de aplicación de las normas? Fíjense que la ley, acá dice alguien, por estas cuestiones en la parcería dicen para evitar impuestos. Sí, la cuestión fiscal es una cuestión al margen. Yo hablo de la parte jurídica. Siempre que hacen un contrato, sí tienen que consultar al contador por los efectos fiscales y qué le conviene más. Pero eso es otra historia. Después lo jurídico va por el lado del abogado. Y hay que tener también en cuenta el orden de aplicación de las normas. El artículo 41 de la ley dice que primero se aplica la ley 13246. Obviamente su modificatoria. Recién después la voluntad de las partes. Supletoriamente el Código Civil, especial las normas sobre locación, obviamente es 2015 el Código Civil y Comercial. Y por último, recién, los usos y costumbres locales. Pero, y realmente el Código Civil y Comercial hay que leerlo de arriba abajo. Porque uno no es abogado o no puede hacer un contrato porque leyó la ley solamente, ¿no? Somos abogados porque a través de toda la carrera nos han enseñado en cada materia un pedacito de algo que se nos puso, ¿no? Y fíjense que el artículo 963 del Código Civil y Comercial ahora trae también un orden de aplicación de normas cuando concurren el Código Civil y Comercial y una ley especial. Que fíjense que por suerte
no es tan distinto a lo que decía el artículo 41 de la ley. Porque ¿qué dice? Primero, norma indisponible. El Código Civil y Comercial llama norma indisponible las que nosotros llamamos de orden público. Norma indisponible, la ley especial y las del Código. B, normas particulares del contrato. C, normas supletorias de la ley especial y normas supletorias de este Código. Entonces, bueno, ¿qué debe hacer el intérprete? Hacer justamente una interpretación armónica de ambos cuerpos normativos. ¿Y qué concluimos? Que lo que primero se aplica, y así, son las normas de orden público de la ley 13246. Primero. Luego, las normas de orden público del Código Civil y Comercial. Tercero, las normas particulares del contrato. Es decir, la voluntad de las partes. Cuarto, las normas supletorias de la ley 13246. Quinto, las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Y por último, los usos, costumbres y prácticas locales. Pero vieron que cuando se sancionó el Código Civil unificado, los civilistas pensaron, bueno, acá nos chupamos al derecho comercial. Bueno, pero en realidad el Código Civil chupa las normas del derecho comercial y a su vez el Código de Comercio está contenido en el Código Civil. ¿Y las prácticas? Lean el artículo primero, todos lo hemos leído, artículo primero, artículo 2 de la ley porque en definitiva la ley magna del Código Civil y Comercial, magna no porque está la Constitución, ¿no? Pero la ley madre, Código Civil y Comercial nos habla de las prácticas como forma de interpretación de los contratos y que el juez tiene a disposición. Y las prácticas vienen del derecho comercial. Pero nuestro derecho, las prácticas, porque la palabra que va del Código Civil y Comercial es la palabra práctica, fíjense qué importantes son las prácticas en la actividad agraria. Las buenas prácticas agrarias. Es decir que, ojo, que también entre en alguna medida por el costado toda esta cuestión que hay que ir analizando. La forma de los contratos. Y yo voy medio rápido porque todo esto es algo introductorio y para contextualizarlo, pero no quiero dejar de señalar. Los contratos, dice el artículo 40, que tienen que ser hechos por escrito, pero que si no lo son, se pueden probar su existencia por las disposiciones generales. Y la nueva normativa del Código Civil y Comercial en cuanto a prueba es mucho más laxa, mucho más amplia que la que teníamos en el Código Civil. Hoy en día, artículo 1019 y 1020, se pueden probar los contratos por testigos. Dice, los contratos los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios, que en definitiva, así hemos visto que la prueba por artículo 40 de la ley es ad probationem, la forma escrita, se puede probar por otros medios, inclusive por testigos. Si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución, se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que mande a otra parte. El recibo, que el dueño del campo le hizo al arrendatario del pago del canon locativo. Bien. Plazo. Otro tema. Y ya empezamos al tema de los conflictos, ¿no? Plazo mínimo, 3 años. Excepción los contratos accidentales. Es decir, los contratos a 2 cosechas. Pero solamente se puede hacer una vez, o por lo menos dejar pasar un año entre un contrato accidental y otro, entre las mismas partes de la misma superficie. Primer conflicto. O es el conflicto que más hemos visto en el ejercicio profesional pasar. Es decir, don Tito y don Pepe hicieron verbalmente contratos accidentales por un año, años y años y años, 15 años, 20 años. Y después, sin que esto sea también un demérito de relaciones familiares, pero aparecen los hijos. Aparecen los yernos, aparecen las nueras. Normal, es decir, esto es ley de la vida. Y empieza, ya la relación no es entre don Pepe y don Tito, también empieza a tallar, y bueno, esa relación ya, y un día dice, mira, no te voy a renovar más el contrato, porque lo va a trabajar mi hijo, porque no va a hablar, y no, que sí, que no, bueno, y ahí viene el tema. Ese contrato, ahí viene el primer conflicto, que acá veo algunos colegas de larga actuación en la actividad contractual agraria, que habrán tenido. ¿Qué pasa con ese contrato? Porque fue a consultar el
el arrendatario ese va a consultar obviamente a un abogado, y el abogado está más o menos ubicado y dice, no, pero el plazo mínimo son 3 años, acá usted puede hacer una sola vez. Entonces ahí pasa a haber una situación en la cual en la carta de documento dice, no, rechazo, exijo que se me, en la continuación del contrato, por lo menos 3 años más, porque el contrato, es decir, ahí empieza toda una discusión en la cual, si tenemos la suerte que de los dos lados hay abogados más o menos conscientes y que pueden manejar a sus clientes, se termina haciendo un acuerdo. Ojo, no hacer prórroga, sino hacer un convenio de desocupación del inmueble. Plazo máximo, 50 años ahora. De acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, pasamos los 10 años, que era el plazo que regía el Código Civil, a un plazo de 50 años, bueno, con todo lo que esto puede significar. Y bueno. Y quiero ir a un tema también rapidito, aunque sea el artículo 4, que es el que habla del plazo. Los contratos tienen un plazo mínimo de 3 años. También tiene un plazo mínimo de 3 años contrato sucesivo, a diferencia de locación urbana. Locación urbana, cuando se está en la tenencia del inmueble, dice el artículo 1197 o 1198, no me acuerdo del Código Nuevo, que se podrá prescindir el plazo mínimo. Acá no. El primero, el segundo, el tercero, siempre el plazo mínimo de 3 años. El contrato sucesivo. Pero este último párrafo, fíjense, no se considerará contrato sucesivo la prórroga que se hubiese pactado originariamente como optativa por las partes. A contrario sensu. Será contrato sucesivo la prórroga que se pacta al finalizar un contrato, y por lo tanto va a tener un plazo mínimo de 3 años. Yo pongo en el contrato el plazo de 3 años, con opción de 1 año más, que el arrendatario deberá optar 3 meses antes del vencimiento, no hay ningún problema. Pero si termina el contrato y don Pepe le dice, don Tito, mira, no te voy a celebrar, no te lo voy a renovar el contrato, no. No, pero deme 1 año para ver, qué sé yo, que consiga otro campo. ¿Qué se hacía? ¿Qué es lo común que se hizo siempre? Se agarra, así, cuando no había un abogado por medio, ¿no? Se agarraban los 2 ejemplares, de la antigüedad, ¿no? Carbónico en el medio, cláusula adicional, se modifica la cláusula del PA, el vencimiento no será el 30 de abril del 2023, sino que se entenderá el contrato. Esa cláusula, si quiere el arrendatario, es un contrato nuevo por 3 años. Así que ojo con las prórrogas. Ojo con las prórrogas. Ahora, yo muchas de las cosas que digo acá, deben a verse que en la práctica no suceden y que se hacen las cosas de una forma que no es exactamente lo que dice la ley. Pero recuerden que cuando sea un tercero, un juez, el que tenga que resolver sobre este tema, va a tener que ir a las disposiciones de ley, me imagino. Entonces, a tener en consideración que estas cuestiones son para cuando la relación entra en crisis. Cuando no hay problema, no hace falta ni un contrato escrito. Se paga, se cobra, como fue siempre. El problema es cuando hay un conflicto. Y ahí hace falta ir a lo que está escrito o a lo que dice la ley cuando la norma es de orden público. Bueno, y quiero poner acá ya otro conflicto, que esto es de todos los días, de siempre. ¿Qué pasa cuando termina el contrato y el arrendatario o el aparcero tomador sigue ocupando el predio? Hay varias. Hago un poco de casuística. Me acuerdo cuando escribí el libro de contrato, la primera edición, que fue en el 2006, que este tema me llevó más de 20 días, un mes escribirlo. Le tuve que dar vuelta para un lado, para el otro. Me acuerdo que estaba en enero, que estaba en la playa, iba a levantar a la mañana, iba a la carpa y este tema lo tuve. Bueno, 4 situaciones que puede pasar. Alguien sigue ocupando el predio del arrendatario o el aparcero, el dueño del campo lo intima y desocupa. Primera opción, bueno, lo que hay que hacer habrá que hacer un escrito en el cual haber el estado de las mejoras y que si se debe algo, no se debe nada, para tranquilidad de las partes. Segunda situación, se lo intima y no desocupa. Acá tampoco hay problema. Ese arrendatario a parcero pasa a tener una ocupación indebida del inmueble. Lo que pague o lo que deba va a ser no como
canon, sino va a ser como indemnización por la ocupación indebida. Es un intruso. Los fiscales son renuentes en considerar esto que hay un delito, ¿no?, de intruso, pero en realidad algunos casos sí lo han aceptado, es decir, esa persona que hizo interversión de ese título que tenía, evidentemente está ahora siendo un ocupante ilegal. Pero tampoco hay problema en cuanto a qué está pasando con ese contrato. Tercer caso, no se lo intima, pero tampoco hay ningún acto que implique consentimiento. Debe desocupar, dice el artículo 20 de la ley 1346, en cualquier momento. Pero el cuarto caso es el problemático. ¿Qué pasa si no se lo intima a que desocupe, pero a su vez hay actos que impliquen de alguna manera consentimiento? Acá hay que distinguir esto, es distinto de la tácita reconducción que existía en la ley original 1346 y que fue derogada, no me acuerdo si por la 21452, por la 2298 y se eliminó porque es una cuestión muy conflictiva. La tácita de reconducción, que decía, cuando no se lo intima y pasaba un mes desde el vencimiento, el arrendatario tenía derecho a un año completo y si pasaba más de un año tenía derecho a un nuevo, se consideraba celebrado un nuevo contrato por el plazo mínimo de la ley. Pero ahí la ley le daba al transcurso del tiempo digamos, la consecuencia de considerar celebrar un nuevo contrato. Acá no estamos hablando de tácita de reconducción. Acá estamos hablando de que no se lo intimó y el arrendador le cobra al arrendatario el canon. ¿Qué pasa ahí? La doctrina tradicional consideraba que siempre se aplicaba el artículo 20. En cualquier momento podía pedir la desocupación. Pero si vemos el artículo 40, que habla que la forma escrita es solamente los efectos, digamos, de la prueba. Y la ley no dice que es para el primer contrato, dice que es para todos. El artículo 4 que dice que el segundo contrato, los contratos sucesivos van a ser también por 3 años. Yo creo, y creo que en este momento la opinión doctrinaria es como mayoritaria en este sentido, de que hay un nuevo contrato, en el cual la voluntad de las partes no se manifestó en forma tácita, se manifestó en forma expresa. El acto jurídico de hacer un recibo no es un acto tácito, es un acto expreso. Y yo creo que esta solución es más acorde al sentido de preservación del derecho agrario de la empresa agraria y de la continuación de la misma. Bien. Y ya vamos a llegar al tema actual de la SEC y todas esas cosas que varios quieren escuchar. Pero me parece que es importante que todos veamos estas cuestiones. El precio debe ser en dinero, debe ser el artículo 2 de la ley. El precio del arrendamiento debe ser en dinero. Y se aplican a disposiciones como la ley 1346 no dice nada sobre la naturaleza jurídica, sobre las características del precio y demás, vamos al Código Civil y Comercial, la parte de la ocasión nos remite al precio, así lo mismo hacia el Código Civil, de la compra-venta. El artículo 1349, recuerdan que habla del precio cierto, pues uno sigue hablando de precio cierto, pero la ley nueva no habla de precio cierto, el Código Nuevo. Está el precio determinado, el precio sujeto a árbitro, el precio determinable cuando es con relación a una cosa cierta. El artículo 1133 del Código Civil Comercial, no sé por qué, en lugar de hablar de precio cierto, habla de precio determinado, con lo cual confunde porque comprende situaciones que no solamente son precio determinado en lo que la terminología y el léxico común de los juristas entendía por tal. Entonces habla de precio determinado, los mismos casos, y luego amplía, dice, habrá en cualquier otro caso que se entiende que hay precio válido, si las partes previeron el procedimiento para determinado. Yo creo que en vez de cierto, podrían haber puesto precio válido, hubiera sido comprensible. Pero de cualquier manera, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay un artículo, el artículo 32 de la ley, que dice que se prohíbe fijar el precio en una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. Y si, ahora vamos, una vez que dije esto, uno que me escuchaba se ofendió y dice, la gente de campo trabaja. Yo no digo que no trabaje, pero la mayor parte de mi clientela son gente de campo. Pero es probable que esta hora, que las noches no se trabaja, estén en el bar, jugando a las cartas o tomando algo. A mí también me gusta y no por eso soy un vago, ¿no?
Y si uno va y le pregunta a don Pepe, ¿usted qué hace el cable de trabajo? No, yo lo alquilo. ¿A cuánto lo alquila? Y yo lo alquilo a 18 quintales de soja. Y yo a 15. Es decir, estamos viendo que es una cláusula prohibida. Primer punto. Toda esta discusión, que ya está bastante zanjada, después, en la década del 90 hubo alguna jurisprudencia de Marco Juárez, a veces de Córdoba, y también había un querido colega, Luis Martínez Goletti, que empezó de este tema, y que decía que acá el problema, este artículo 32, está dentro de la parte de las aparcerías. El artículo 2 al 20 es el título de los arrendamientos. Del 21 al 38 es dentro de las aparcerías. Y el 32 está dentro de los contratos de aparcería. Y lo que quiere decir, ratifica de que siempre tiene que haber un porcentaje. Si no hay porcentaje, no hay aparcería. Pero se refiere a eso. Y entonces acá hubo un fallo también, las tengo con Daperno, acá en Rosario en el año 2000, con la Cámara de Circuito en sala plena, de que, pues entonces había dos salas, ¿no? Que decían, bueno, que en realidad era referido a la parcería. Pero el problema es que la prohibición de que sea en dinero, que no sea en dinero, es el artículo 2. El artículo 2 de la ley exige que el precio sea en dinero. Y les recuerdo que esta ley es de orden público, esa norma es de orden público. Y mientras no hay conflicto, como siempre digo, no pasa nada. Si yo le pagué y le di 15 quintales por hectárea de soja en la cooperativa tal de Carcarañá, de Casilda, de Cañá de Goma, donde sea, no hay ningún problema, porque nadie le va a hacer una objeción, ni la FIP, ni nadie. El problema es cuando hay un conflicto, les recuerdo. El problema es cuando hay un conflicto, y ahí es cuando aparecemos los abogados. Si no hubiera conflicto, necesitaríamos los abogados. Entonces, ya también en la década del 90, se empezó a hablar de el precio determinable. Mercedes Panés, que es un jurista cordobés, empezó a hablar del tema porque tenía que ver con la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad y demás. Decía que ese precio que está fijado en relación a otra cosa cierta es una indexación. Entonces se empezó a hablar de deuda de valor. Dice, no hay precio, lo que hay es una deuda de valor. Si hay una deuda de valor, no hay indexación. Y esto que era para otra cosa, también es absolutamente aplicable a lo que estamos nosotros hablando. Acá estamos hablando de deuda de valor. Por eso, ¿cómo se hacen las cláusulas? El equivalente en pesos a 15 quintales de soja por hectárea, conforme a la cotización de la Bolsa de Cereales de Rosario, de 48 horas antes del día del pago, 7 días antes del día del pago. Y eso es fundamental, es fundamental. No es una cláusula de ajuste, sino una forma de determinación del precio del inciso C del artículo 1133. Y fíjense que esto, el Código Civil y Comercial, lo receptó y habla de las deudas de valor, artículo 772. Cuando la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor en el momento, me está tapando el cuadrito, bueno, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Esto nosotros lo conocemos mucho los abogados por el tema de los honorarios, ¿no? Los honorarios se fijan en tanto jus, pero en el momento que de acuerdo a los fallos, en el momento que se notifican y quedan firmes, se transforma en una deuda dineraria y ahí se aplican los intereses a la tasa que aplica el juez. Por eso, deuda de valor. Fíjense cómo acá en nuestra rama del derecho todo esto se estuvo hablando y era algo normal desde mucho antes que el Código Civil y Comercial hablara de deuda de valor. ¿Y qué pasa con esa cláusula? Supongamos que puse 15 quintales de soja a entregar en AFA Pujato. Esa cláusula va a ser nula. Y va a tener que ser integrada. ¿Y qué va a hacer el juez? Me acuerdo que me preguntó una charla y el juez va a poner un precio, de acuerdo a cuánto vale el quintal, tal. Ahora, fíjese lo que es el 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo. Es equivalente al 1050 del Código Civil. Es decir, que el precio que tiene que fijar el juez es el día que se firmó el contrato. Las cosas vuelven al acto momento. Es decir, ¿cuánto valía la soja el 10 de abril del 2021, un contrato que esté vigente 2022? ¿Me entienden? Es decir, mucho cuidado
con esta cláusula. Puede ser un caso claro de mala praxis, es mucha la diferencia. Bueno, rápidamente, para terminar con lo del precio, la deuda en moneda extranjera, ¿no? Ustedes saben que el nuevo código volvió a la situación anterior a 1991, a la nominatividad, y dice que las deudas en moneda que no sean de curso legal serán consideradas cosas, no como estaba en el código, los artículos 617 y 619 del Código Civil reformado en el 91. Y eso está bien o mal, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es una cuestión de política cambiaria. Lo que está mal es lo que dice el artículo siguiente. Porque acá dice, el 765 dice, si por el acto se ha constituido la obligación de estipular moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda del curso legal al cambio oficial. Obligación del deudor, artículo 766. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿En qué quedamos? Esto, ojo, no rige para los contratos bancarios. El artículo 1390, veo que está el contrato bancario, está regulado específicamente entre los contratos especiales y dice que los depósitos bancarios se deben devolver la moneda en que esté efectuado el depósito. Bueno, una solución que dio la postura mayoritaria de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca es que se trata de una obligación facultativa y es la que los jueces están más o menos empleando. Pero de cualquier manera, una desprolijidad que tendría que haber sido ya solucionada en alguna medida habiendo reformado esos artículos, ¿no? O aclarándolo. Es decir, que la cantidad el pago en moneda extranjera sería facultativo y accesorio. Obviamente nadie va a pagar en moneda extranjera. Estamos hablando del Código Civil. Estamos hablando de moneda extranjera. Estamos hablando de dólares. Nosotros pensamos, pero también euro, peso uruguayo, reales, que son valores, monedas que a veces se usan mucho en los contratos fronterizos, ¿no? De otra moneda. Entonces, ¿qué pasa? Si el artículo 2 de la ley dice que debe ser en dinero el precio de arrendamiento, sería muy discutible que se pudiese poner un precio en dólares. Sí se puede utilizar como el artículo 172 como una cláusula de valor, pero ya es una cosa distinta. Eso no quiere decir que tenga que ser pagado en la moneda extranjera. Por eso yo aconsejo, de cualquier manera, no usar la moneda extranjera. De cualquier manera, la gente en general, habiendo un tema de la soja, el precio de la soja, dice el valor de la soja, que es un precio que, bueno, salvo estas cuestiones que están pasando en este momento, en general es un valor que va dando un plafón cierto para las partes. Bueno. Estoy muerto las partes del conocido. Otro tema procesal, ojo, con dos cuestiones. El domicilio del arrendatario solamente puede ser el domicilio real, no se puede poner un domicilio contractual distinto. Ahora, por la modificación de la ley 27.551 al artículo 75 del Código, se permite el domicilio electrónico, que yo creo que no sería objetable, porque en definitiva es una forma de asegurar la notificación y no de perjudicarlo. Y otra cosa es la prórroga de jurisdicción, que está prohibida. Se prohíbe la prórroga de jurisdicción. Ya Brevia consideraba que no era aplicable porque por la ley, por el decreto ley que disolvió las cámaras paritarias de conciliación y arbitraje obligatorio que traía la ley, dice que las normas a aplicar serían las de los códigos de procedimientos locales, pero de cualquier manera la jurisprudencia sigue considerando que sigue vigente la prohibición de prórroga de jurisdicción. Ha sido otra cuestión a tener en cuenta en los contratos, porque supongamos que iniciamos un juicio como arrendador, como apoderado del arrendador, y nos interponen una excepción de incompetencia, porque pusimos que eran competentes los tribunales de Rosario, por decir así, y el arrendatario vive en Carcarañá, en Cañada de Gómez, lo que sea, nos vamos a comer un incidente que vamos a perder, y a nuestro cliente, aunque gane el juicio, va a tener que pagar los honorarios por ese incidente y no creo que le guste mucho, ¿no? Es un tema a tener en consideración. Bueno, avanzando. Vamos a otro tema a tener en cuenta
es entre las obligaciones del arrendador, ojo, la que se deriva del artículo 12 de la ley 26727, que ya tiene más de 10 años de vigencia, la ley de trabajo agrario, que establece la solidaridad de aquellos que cedan total o parcialmente a tercero establecimiento o explotación que se encontrara a su nombre, es decir, el que cede en arrendamiento o el que cede en la parcería, estaría comprendido dentro de esta obligación solidaria por las obligaciones laborales, previsionales, la emergente de la relación laboral y la extinción de los peones que tenga el arrendatario o el aparcero tomador, o también el caso de los contratistas. Esto es un tema a tener muy en cuenta, sobre todo a tener en cuenta porque esto no se puede salvar en un contrato por el orden público laboral, pero sí a tener en cuenta en la solvencia del arrendatario o fianza suficiente para poder, en caso de un conflicto laboral con un peón del arrendatario, poder recuperar, repetir el dinero que haya tenido que pagar el dueño del campo. Bueno, la parcela agrícola ya vimos, ¿no es cierto? Un poco cómo era la cosa. Y vamos a ir a rápidamente los contratos accidentales, cuáles son, porque quiero ir a la parte de la extinción. Ya llevamos 50, casi 50 minutos de charla. ¿Hay una pregunta? Claro, ¿no? El tema del precio. A ver. A ver, vamos, para que no se haga tan... Vamos a ir contestando. Vamos a ir contestando. Acá los tengo. Gracias. Puede establecerse el precio variable. Ejemplo, si rinde más de 24 quintales, se paga el equivalente en peso a tantos quintales. Si rinde menos de 24. Esto, si el contrato es un contrato accidental, no hay ningún problema. Un contrato está a 2 cosechas, porque están excluidos de las disposiciones de la ley. Si no, este es el caso típico del contrato canadiense. Y está específicamente prohibido por el artículo, si no me equivoco, 42, creo que es el de la ley, está prohibido fijar un adicional a pagarse en un porcentaje o en una cantidad de pesos si la cosecha supera tal rendimiento o si el precio del producto estipulado supera tal precio. Esto está prohibido, se usa muchísimo. En la provincia de Buenos Aires están las famosas tablitas, se usa mucho. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. El problema va a ser cuando haya un conflicto. Mientras se cumple. ¿Y por qué la ley estima o considera esto una... Por empezar, porque sería genéricamente una cláusula denominada leoninas, ¿no es cierto? Porque a toda prestación corresponde una contraprestación. Yo doy el campo, me pagan un precio. En este caso, el arrendatario tiene que pagar un precio distinto, es decir, la contraprestación varía y la prestación original ya no varía globalmente. Pero sobre todo porque la ley prevé el contrato de parcería. Y dice, si el dueño del campo quiere participar en los mayor rendimiento, mayor porcentaje que tenga la cosecha o mayor precio, bueno, tiene el contrato de parcería. Obviamente, el contrato de parcería comparte también los riesgos. Hay menos cosecha, por ejemplo, este año, si hay contratos de parcería, no va a cobrar, porque no va a haber cosecha o va a haber una cosecha. Pero fíjense, tampoco hay conflicto. Salvo después las cuestiones de hecho que se podamos hacer. Bueno, pero mientras no hay conflicto y se cumple, hay muchos casos, pero en la realidad la ley lo prohíbe. Así que, María Riguero, esa es la respuesta a tu pregunta. Y estoy tratando de bajar esto. A ver acá. Otra pregunta que había respecto al precio. Se inventa problema con el tema precio, porque el arrendador no me quiere plata, quiere granos, porque los granos los va a vender durante todo el año. Si cobran plata, la plata durante el año se le devalúa el grano. No me queda claro cómo generar esa cláusula. Y lo que se pone en esos casos es se pone lo que estoy diciendo, el equivalente en pesos, tantos quintales de acuerdo a la cotización, y se pone una cláusula que el arrendador podrá elegir la fecha del año en la cual fijar el precio, digamos. Y ahí está solucionando la cuestión, por lo menos en líneas generales. Bueno, seguimos. Otra más. Doctor, ¿puede decir nuevamente qué artículos aplica para la integración del tema del precio del arrendamiento? No, a ver,
no sé, no entiendo exactamente la pregunta, pero el artículo 2 es el que fija que el precio tiene que ser en dinero. ¿Mm? Y el artículo 32 que prohíbe que sea una cantidad fija de frutos, decimos que es aplicable solamente a la parcería, pero el artículo 2, no sé cuál es, a dónde apunta la pregunta, en realidad no llego a entender. Si querés, aclarámela y te la contesto, Diana. Viviana Scardigli. Hubo un tema sobre pago cuando se determinó lo de los dólares diferenciados, digamos, ¿para quiénes se aplica? Claro, esa es una cuestión, estamos hablando de lo que está pasando a partir de ayer, digamos, ¿no es cierto? Hay el dólar soja, obviamente eso implica automáticamente el aumento del valor de la soja en el mercado. Y yo conozco muchos, mucha cantidad de casos de arrendadores que estaban esperando esta semana para fijar precio. Pero es un tema en el cual yo también podría, a la vista, el artículo 1011 del Código Civil y Comercial, que es el que habla de los contratos de larga duración y que habla también de la posibilidad de una negociación, ¿no es cierto? Dicen los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o satisfaga la necesidad que lo indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerando en relación a la duración total. Bueno, después habla de la parte de rescisión que dice que se le debe dar, si se rescinde, la otra parte la oportunidad de negociar. Es un tema complejo, porque aquí están en juego los derechos de ambas partes, ¿no es cierto? Es decir, obviamente, en este caso, más en este contexto que estamos hablando de sequía y de una pérdida de cosecha como la que ha habido en la mayor parte de las zonas agrícolas del país. Pero yo creo que en todos estos casos lo que corresponde es una negociación y no lo recuerdo en este momento, sino que lo vi también en un comentario de otros días, el tema del esfuerzo compartido, como fue en su momento en el caso del conflicto de los dólares del 2001, ¿no? Es un tema, acá también, somos todos abogados y lo que digo no va a sorprender a nadie. Acá las cosas no son blanco y negro. Acá las cosas son grises, casi siempre los conflictos. Y uno estudia y enseña y aprende las cosas en base a una normativa que después tiene sus variaciones porque todo tiene incidencia colateral, otros factores. Es un tema complicado. Ahora, si vamos a lo que dice el artículo 1133 y lo que dice el dólar que se fije, perdón, el precio de la soja esta semana, si el arrendador estaba habilitado para fijar el precio de la semana, es lo que tendría que cobrar. Pero yo creo que hay que hablar acá de buena fe, el tema de la negociación y el tema de largo plazo. Ustedes fíjense, bueno, después vamos a ir cuando hablemos del tema de la rescisión del contrato. A ver, Gerardo Chicarelli, suponiendo que las partes fijaron el precio de arrendamiento con la entrega de X quintales. Si ya están ocurridos 2 años de contrato sin problema, el problema surge entre el último año. ¿Qué pasa si declaran nulidad esta cláusula? Bueno, el artículo 390 del código dice en su última parte algo que todavía es más terrible de lo que les dije. Creo que el 390, ¿no? Porque con esto que me cambiaron el código, los que teníamos muchos años del Código Civil lo mataron, ¿no? Pero, a ver, 390. Sí. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes nuevamente lo que hayan recibido, lo que habíamos dicho antes. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según el caso, de acuerdo dispuesto al artículo, a lo dispuesto en la norma del capítulo 3. Porque dice que las cosas deben lo que se hubiera recibido en función del contrato deben restituirse, pero si hay mala fe. Es decir, si hubo mala fe en esto, deberá adecuarse los pagos anteriormente efectuados.
que va a ser un tema de muy difícil prueba, y yo diría de que el doctor Ciccarelli, que en este caso la nulidad va a regir hacia futuro, ¿no? Para lo que haya sido ya cumplido. Y si es pago accidental, Viviana Scardigli dice... me perdí en el chat. Perdón, ¿eh? ¿Cuánto no sería larga duración? Habla sobre el arrendamiento por dólar diferenciado. Ah, el arrendamiento por dólar diferenciado. Por eso la diferencia, exactamente. Si el pago, si dijimos es un contrato, me refiero a que la pregunta es si es un contrato accidental, ahí no estaríamos aplicando de ninguna manera el artículo 1011, ¿no es cierto? Acá, por eso, yo el artículo 1011 lo traje a colación por lo que habla del tema de la negociación. En principio, y repito lo que dije hace un momento también, si el arrendador estaba habilitado y capacitado para fijar precio en este mes que va a estar el dólar diferenciado, yo creo que hay muy poco que discutir, realmente. Hay muy poco que discutir. Dayana, que me ha preguntado, eso no le entendí la pregunta. Dayana Albornoz, le quería contestar y ya sigo. ¿Qué artículo se aplica para la integración del tema del precio de arrendamiento? Bueno, cualquier cosa me lo pone más abajo. Ah, aclaración. Usted dijo que el momento de integrar la cláusula del precio, el juez va a fijar el precio en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento. No me quedó claro por qué se fija en el momento. Ah, y ese es el artículo 390. Que dicen que las cosas vuelven, con las cláusulas nulas vuelven al momento de celebración, o cuando fue, pero voy a leer expresamente para no estar fuera del texto. 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que hayan recibido, lo que hablábamos recién, de que hay que ver de la buena o mala fe en ese último caso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sabía? Y si no, volvemos al desarrollo. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Una aclaración sobre esa pregunta que no se sabía muy bien. Eso, bueno, ya está clara, es la que acabo de contestar, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, rápidamente los contratos accidentales. Los dos contratos accidentales que prevé la ley son el contrato de pastoreo, hasta 1 año máximo, que lo único que quiero señalar acá que es no confundir con el pastaje, que es muy común hacerlo. El contrato de pastaje es un contrato que es un contrato innominado, que tiene tipicidad social porque es muy utilizado, pero tipicidad jurídica, que es aquel por el cual el que tiene una tenencia de un predio o cualquier título recibe animales y el precio se pacta por cabeza y por tiempo, que no hay cesión del uso y goce. Ese no es contrato accidental. Sí lo es, obviamente, el contrato de pastoreo. Y el otro, el contrato hasta 2 cosechas como máximo, que puede ser dentro del mismo año agrícola o en 2 años agrícolas distintos, un año agrícola, trigo-soja, o si las cosechas, hay que poner específicamente cuál destino de explotación en el contrato accidental, poner bien qué es lo que se tiene que cosechar. Por ejemplo, soja, van a ser 2 años agrícolas. Y el contrato no es por tiempo, sino que es por acción, es decir, que se va a concluir en el momento en que se levante la segunda cosecha. Los contratos, estos contratos se pierde la accidentalidad cuando se hace nuevamente un contrato entre las mismas partes de la misma superficie, que no haya transcurrido 1 año, o se prorroga. Ahí entramos dentro de las disposiciones de la ley, vamos al plazo mínimo de 3 años, la prohibición de fijar el precio que no sea en dinero, etcétera, etcétera. Estos contratos, que la doctrina entiende que deben ser hechos por escrito, porque son excepcionales, pueden ser homologados, calificados y homologados ante el juez competente. En nuestra provincia, el juez de circuito, si una parcería, el juez de distrito, de acuerdo al fallo de la Cámara de Circuito, justamente. Y el juez homologa, dice, sí, este contrato que me presentan lo califico como accidental y lo homologa. Lo homologo, obviamente, ¿con qué? Con una sentencia. Una vez que queda firme, adquiere característica de causa juzgada, y esa sentencia, ese testimonio de sentencia me va a servir al vencimiento, así si no se fue cuando levanté la segunda cosecha, se levantó la segunda cosecha, a
pedir el lanzamiento. Se hace por vía de, es un documento ejecutorio, un instrumento ejecutorio. Obviamente voy a pedir el cumplimiento de la sentencia, no voy a tener que hacer un juicio de desalojo. De ahí la importancia de la homologación. Los clientes son reacios a la homologación porque según los juzgados regulan. En algunos casos regulan como un acto unilateral, digamos, y regulan 1 o 2 jus, y en otros casos toman en cuenta el valor y regulan en base al valor. Por eso hay que charlar en los juzgados primero, para no tener una sorpresa, sobre todo con el cliente. Pero es importante la homologación realmente ahorrarse un juicio de desalojo con lo que eso implica, el tiempo y el dinero que eso implica. Es también muy importante, me refiero en el ejercicio profesional como para aconsejar la homologación, saber en el juzgado que uno le toque según la localidad, cuál es la práctica en cuanto a la regulación de horarios para no tener una sorpresa. Bien. ¿Cuáles son las causales de extinción de los contratos de arrendamiento a parcería y los contratos accidentales en el Código Civil y Comercial? Porque, a ver, las causales de extinción del contrato que surgen de la ley son básicamente primero la falta de pago del precio. Cualquiera sea el plazo de pago, o sea, no hace falta como en los contratos de locación de fijar, de tener que tener impago dos alquileres, no, un solo alquiler basta. Y no hace falta, no entramos dentro del pacto comisorio del Código Civil y Comercial. Acá el código, la ley tiene un procedimiento autosuficiente, hay un pacto comisorio propio del contrato de arrendamiento y un pacto comisorio propio del contrato de parcería. Estaba buscando, digamos acá la filmina correspondiente que la pasé más rápido, pero la falta de pago de un arrendamiento habilita al arrendador o al parcelador si no se le repartieron los frutos, que es la cláusula equivalente por el artículo 25, a pedir el desalojo, a pedir la resolución del contrato y el desalojo. Y otra causal también es la de abandono de explotación. ¿Sí? Cuando no se hace por alguna razón no justificable, no se siembra, no se cosecha, no porque ha habido una sequía o porque falta agua, sino porque al arrendatario se le ocurrió no hacerlo, esa es una causal de rescisión del contrato. Pero después hay otras causales que también surgen del Código Civil y Comercial. Obviamente el contrato se extingue si hay acuerdo de partes. Eso del plazo mínimo de 3 años, no se puede renunciar previamente el arrendatario a ese plazo, pero si en el transcurso del contrato quiere rescindirlo y se pone de acuerdo con el arrendador, no hay ningún problema, se firma un distracto. La confusión, cuando el arrendador y el arrendatario pasan a ser la misma persona, porque el arrendatario lo hereda, por ejemplo, le compra el campo, cuando se extingue. Y después vamos a ver acá estos casos: frustración de la finalidad del contrato, artículo 1090, aplicación de la teoría de previsión, artículo 1091, destrucción o frustración del uso y goce de la cosa arrendada por causa ajena al arrendatario, la resolución anticipada, que también es aplicable ahora, y la finalización del usufructo. Bien. Artículo 1090. Frustración de la finalidad. Artículo 1090 del Código Civil y Comercial dice que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Para los que somos más grandes, nos volvieron locos en la facultad, ¿no? Causa fin y causa fuente. Esa discusión se acabó. Es causa fin para el Código Civil y Comercial. La finalidad. Cuando hablamos de causa, hablamos de finalidad. Si no, hablemos. Yo creo que todavía no lo terminé de entender, pero bueno, pasaron unos años. Causa fin y causa fuente se acabó. Causa fin. Es decir, cuando la causa fin, la finalidad, desaparece,
se autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa una alteración de carácter extraordinario de la circunstancia existente al tiempo de su celebración, ajeno a las partes que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento con destino a al cultivo de arándanos, porque había, es un ejemplo, ¿no?, inventado un programa de fomento en el cual había un precio asegurado, sostenible, colocación, bueno. Por X circunstancia, supongamos cambio de gobierno, tac, se baja ese programa, y se me acabó la causa. Yo hice ese contrato como arrendatario, iba a explotar arándano, y no es más negocio, no la causa. Entonces ahí hay una causa de finalización del contrato. Y la resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Es decir, que hace falta la acción para que esto se opere, una comunicación, que puede ser en forma fehaciente, una carta de documento, lo que fuera. Y si después la otra parte no acepta y vamos a una cuestión judicial, la sentencia que lo declare va a tener que ser retroactiva al momento que fue intimado. O si no, va a tener que ser el momento de la declaración de la demanda si no hubiera intimación previa. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de la obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Hay una pregunta, por lo que veo. No, es retroactiva la respuesta. Está claro que se puede homologar el contrato accidental, pero ¿se podría homologar el arrendamiento? No. Si va a un juzgado, no se lo van a homologar. Sí, lo que puede homologar es un convenio de desocupación, ¿no? Bueno. Artículo 1090. 1091. Perdón, el 1011. Acá lo que ya mencionamos antes, ¿no? En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de parte que se produzcan los efectos queridos por las partes o que satisfagan la necesidad que los indujo a contratar. Las partes deben ejercer sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerando en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Saben que ahora en el nuevo código tenemos artículos más específicos en cuanto a la buena fe, en cuanto a al ejercicio abusivo de los derechos. Y esto sirve para todo este tipo de renegociaciones por el tema de la rescisión anticipada. La imprevisión, artículo 1091, el equivalente al viejo 1198 del Código Civil, incorporado por la reforma de Borda. Es aducible cuando la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria. No dice más e imprevisible el nuevo código. De la circunstancia existente el tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Esta podrá pedir la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Es decir, eso modifica el 1198, ¿no? Porque la resolución parcial es una novedad, lo de la adecuación también es otra novedad. Fíjense que en alguna medida subyace un concepto de continuidad del contrato, ¿no? Del intento de que el contrato continúe en este artículo con referencia. Pero a su vez lo hace más fácilmente aplicable. Porque es mucho más fácil probar que una circunstancia extraordinaria de que sea imprevisible. Vamos a poner un ejemplo que es muy caro a nosotros, ¿no? Que el dólar aumente el 100% en un mes es un hecho extraordinario. Pero en nuestro país no es imprevisible. Es decir, que la no exigencia y la imprevisibilidad. Yo lo he hablado con algunos de los que redactaron el código o estuvieron, y me decían, no, pero no eso es lo que se quiso decir. Pero lo que dice. ¿No? Y entonces, ojo, lo marco, es decir, como hablamos al principio, acá los abogados sabemos que lo que decimos antes, acá depende de qué lado estemos del mostrador lo que usaremos, pero sobre todo el juez. Los jueces han sido bastante renuentes en ese lugar
a la teoría de la imprevisión. Este puntito puede ayudar a que esto sea también más fácilmente asequible. A ver, y esto también consulta, ¿no? Después dice, el artículo 1203 también nos habla de otra causa, y esta fue reformada por la 27551. Frustración del uso o goce de la cosa. Si por causas no imputables al locatario, que es lo que reforma la ley 27551, que es la de locaciones de año 2020, así que hay que estar atento que si la derogan, a ver si derogan todo, o solamente algunas partes de esa ley, solamente el artículo 14 cuando dice de la cláusula de locación, ¿no? Del precio. Decía el artículo 1203 del 2015, decía por causa fortuito fuerza mayor. La ley 27551 lo amplía. Dice, por cualquier causa que no sea imputable al locatario. Así que ahí no tenemos que entrar a ver si hay fuerza mayor, caso fortuito. Si por causas no imputables al locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente las cosas mismas, sus obligaciones continúan como antes. Este es el caso, por ejemplo, como hubo hace 2 años atrás, fíjense que diferencio 3, el caso de las inundaciones. Cuando se inundó, por ejemplo, hubo grandes inundaciones en la zona de Sunchales, de Rafaela, todo lo que fue la cuenca lechera, y bueno, los tambos no podían funcionar. Es decir, y los que habían arrendado el campo con destino a hacer una explotación tambera se encontraban en una situación extraordinaria, imprevisible, en este caso, si vamos a la teoría de imprevisión, o en este caso, una causa de caso fortuito fuerza mayor, porque no estaba reformado todavía la ley. En este caso, una causa no imputable al locatario. No se puede usar. El campo inundado, yo no lo puedo usar para dar de comer a las vacas. Sí que era una causal de rescisión, o de no, por lo que se hizo en ese caso, se renegoció, en muchos casos. Pues, en general, el sector agropecuario es un sector de bajo nivel de conflictividad, para bien del sector y para mal de los abogados, ¿no es cierto? Y se negocia, y se pacta, y se acepta. Entonces, fíjense que, sin entrar en un juicio de valor, este libro de breve contratos agrarios de 1977, artículo 6º de la Ley de Arrendamiento de Parcelas Rurales, hoy derogado. No voy a hacer un juicio de valor sobre esto. El arrendatario, decía el artículo, tendrá derecho a la remisión proporcional del precio del arrendamiento por pérdida total o parcial de las cosechas, en el porcentaje y condiciones que establezca la reglamentación, debido a casos fortuitos o fuerza mayor que implique riesgos no asegurables, excepto si la pérdida resultara compensada por el producido de las cosechas precedentes. Si la pérdida no resultara compensada, entonces la remisión no podrá tener lugar sino hasta el final del arrendamiento, en cuya oportunidad se efectuará computando las cosechas obtenidas durante toda la vigencia del contrato. Hasta tanto se opere la compensación final, podrá dispensarse provisionalmente al arrendatario el pago del precio en la proporción a la pérdida sufrida. Esto, no vigente, ¿no? Obviamente, bien o mal, contemplaba la situación que hoy estamos viviendo. Bien o mal. Yo creo que acá es discutible en muchos aspectos, pero estaba contemplado. Hoy nos encontramos, y me imagino que muchos tendrán la duda en este momento, o están en esta consulta, con respecto a qué pasa ahora. dice la colega, con tal de no pagarnos, luego sean todos entre ellos, jaja, dice es verdad, ¿no? No, con tal de no pagarnos, es verdad. Pero bueno, fue una broma. Pero al margen de eso, hoy que hay un hecho realmente extraordinario, ¿no? Y además, creo que imprevisible, porque la seca, esta fue una seca histórica, ¿no? Creo que la peor en los últimos 70, 80 años, va a dar lugar y está dando lugar a un montón de situaciones. En los casos que he tenido hasta ahora, la gente está negociando. Caso de Entre Ríos, pérdida prácticamente total, se está negociando, renegociando, negociando pagar parte del arrendamiento, no todo, en la próxima cosecha. Acá no hay una única
única fórmula, única cláusula. Yo creo que estos tres artículos que hemos visto, el 1090, el 1091 y el 1203, pueden, según los casos, ser aplicables y ser aducibles. También he visto, en estos casos, en este momento, gente que quiere resolver el contrato en forma anticipada. Arrendatarios que quieren resolver el contrato en forma anticipada. Ustedes saben que la resolución anticipada antes era aplicada solamente a los contratos de locación urbana. Estaba la ley de locaciones urbanas. El nuevo Código Civil y Comercial, o la ley que lo pone en vigencia, deroga la ley de locaciones urbanas. El contrato de locación es uno de los 31 contratos especiales regulados por la ley, el Código Civil y Comercial, y la resolución anticipada está en la parte general del contrato de locación del nuevo código, con lo cual es aplicable supletoriamente a los contratos de arrendamiento y de parcería rurales. Obviamente con objeciones. Yo creo que un contrato de parcería no podría ser utilizable porque la parcería es aleatorio y el precio, ¿cómo se sabe cuánto es lo que se va a dejar de pagar el año siguiente? En cambio, en el contrato de arrendamiento tenemos un precio pactado, pero también, ojo, que hablemos lo decía el 1011, ¿no? La buena fe y la negociación. Yo levanto, porque en contrato de locación urbana, yo pago abril y uso abril el departamento. El contrato de arrendamiento rural, hay periodos en que el campo no se usa, entre comillas, se descansa, y el precio se fija, el precio anual se fija teniendo en cuenta todo ese periodo. Supongamos, se levantó la cosecha, ejerzo la resolución anticipada del contrato como arrendatario, entonces digo, descuento la parte proporcional del marzo, abril y mayo, no lo pago porque ahí hay un abuso del derecho, y vamos entonces al artículo 1011, que también es un buen elemento para tener en cuenta todo ese tipo de negociaciones, ¿no? De que debe tenerse en cuenta buena fe, y debe darse la oportunidad en otra parte de una renegociación adecuada del precio, actuando de buena fe. Pero tener en cuenta también esto también de la resolución anticipada, después volvemos un poco para atrás. También, entre las causales de extinción, por eso vuelvo, antes que me vengan las preguntas respecto a los anteriores, la finalización del usufructo. Todos sabemos que es absolutamente común que los padres donen en forma anticipada a sus hijos sus bienes, haciendo reserva de usufructo, para beneplácito del escribano y para desgracia nuestra, ¿no? Que no nos llega en la sucesión. Y más allá de que yo tengo una opinión contraria a la donación anticipada de los bienes, porque yo creo que uno tiene que manejar los bienes, poder hacerlo hasta el momento en que se muere, pero más allá de eso, es muy común que hayan donado los campos y se hayan reservado el usufructo. Por lo tanto, el que celebra el contrato es, el ejemplo nuestro, el padre. Está habilitado porque es el usufructuario. Si ese usufructuario arrendador se muere en el transcurso del contrato, el contrato se extingue. Artículo 2140, 2153 del Código Civil Comercial. Y esto no es solamente de ahora, siempre fue así, porque el usufructo es vitalicio. Significa que no termina hasta que se muere el usufructuario, pero tampoco se va más allá. Y entonces, nadie puede ceder un derecho más grande mayor que el que tiene, y además el código lo dice expresamente, ¿no? Que los derechos personales o reales que haya constituido el usufructuario terminan con su muerte. Hay que tener en cuenta esto, porque es una cuestión muy común que puede pasar, pasa habitualmente. Le digo como dato, y por esto para que le valga la espera de la tarde, haber escuchado, yo lo que hago, yo le pongo una clausulita que a todo evento los nudopropietarios firman tomando conocimiento del presente, que es una cosa un poco dudosa, digamos, pero es un arma para cubrir un poco también a los arrendatarios, ¿no? Porque acá esto se da de cabeza con los 3 años, pero acá sin duda
rige lo de la finalización del contrato por el usufructo, ¿no? Por la muerte del usufructuario. Es decir, cuando lo llamo le digo al que me viene, al nudo, digamos en este caso al padre, le digo, mire, que firmen sus hijos. No le digo por la duda que usted se muera porque lo pierdo de cliente, ¿no? Le digo, por la duda, todo evento, vamos, vamos a poner, se acostumbra, pero eso como un comentario medio marginal. A ver, acá creo que tenemos 3 preguntas. Donaciones en vida es más que común en el campo, volvemos al anterior, no quieren pagar sucesiones tampoco. La colega tiene, sí, es verdad, tal cual, es lo que yo dije antes, ¿no? Tengo 3 preguntas. Creí que tenía una más, pero es esta única. Bueno, para terminar la exposición, se me hizo la hora y media, lo que falta es simplemente hablar de del contrato de parcería pecuaria, que es muy simple, ¿no? La parcería pecuaria vimos que lo que se seguían animales se repartían los frutos, están las dos, la parcería pecuaria pura o común, la de cría, que se reparten las crías, y el contrato de capitalización de hacienda, que también es muy utilizado y que la doctrina en general agrarista lo considera una forma de parcería pecuaria. Y se reparte el mayor valor adquirido por el ganado. El caso común del que se entregan los novillos flacos, ¿no? Y se pesan y el mayor valor traducido en dinero por su venta se divide, si no se pacta nada, por mitades, pero puede ser pactado porque acá rige la autonomía de la voluntad en toda esta parte de la parcería pecuaria en el porcentaje que pacten las partes. Esto se aplica también en el caso de los feedlots, salvo cuando es un contrato de hotelería. Si es un contrato de hotelería en el feedlot se fija un precio y en muchos casos también se fija que se reparte en el mayor peso que se adquiere. Bueno, ahí termino la exposición. Ahora estoy abierto a las preguntas por escrito que me hagan en el chat. Hay 102 participantes en la charla, más los que tenemos acá. Los que están presentes y quieran hacer una pregunta, la pueden hacer obviamente verbalmente o pasar un papelito, y si no, estoy a la espera de las consultas que hagan por el chat. Sí. Espera, ¿le alcanzás el micrófono? Por favor. Así lo escuchan todos. Ahí estamos. Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa en el caso de que se frustre la finalidad del contrato por imposibilidad de acceder al objeto? En el caso, da usted como ejemplo de las inundaciones, pero que la frustración de la finalidad del objeto sería impedir el acceso al campo por parte del dueño de la tierra. Me han comentado un caso de que el dueño de la tierra, una vez ya celebrado el contrato, después impidió el acceso a la explotación de esa tierra al arrendatario, porque si bien usted nombró las dos causales de la imprevisión, y la del 1090 y la del 91, siempre hace referencia en causa no imputable a las partes. Pero acá vamos. ¿Cómo se resolvería en ese caso? ¿Se escucha? Sí. Hay que ir al artículo 1200 y 1201. Es otra acá. El locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado. 1200, porque como dijimos que es un contrato consensual, ¿no? Artículo 1201, el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exista, exige el deterioro, o bueno, y debe mantenerlo siempre en el uso, 1200, 1201. Es decir, viene de por acá, no por la frustración del 1200. Claro, que esa sería una causa Porque es un autónoma, hecho, una causa de extinción autónoma. claro, El impedimento, claro, o sea, la violación al deber de conservación. exactamente, conservar en el ejercicio, en el uso de la cosa, ¿no? Gracias. Acá tengo unas preguntas en el chat. Hay dos. A ver, uno, ¿cómo se
Doctor Pablo Raimonda. Doctor, ¿cómo funciona la superposición de contratos? Una parcería y un contradocumento que en realidad es un arrendamiento. Y a veces hacen mutuos para garantizar el pago del contrato que se firmó y fue presentado en AFIP. Claro, es lo que decíamos al principio, ¿no? Se hace un contrato para el AFIP, pero que no responde a la realidad. En realidad va a regir, porque ambas partes lo han aceptado, el contradocumento y lo que en definitiva las partes hayan acordado. Es decir, generalmente el contradocumento se hace de una forma que dice, se modifica la cláusula tercera y en lugar de tal va a ser, las partes pactan que se va a, en este caso como el ejemplo, se va a pagar el equivalente a 15 quintales por hectárea. Y eso es oponible entre las partes. Por lo tanto, la FIP, una cuestión de la FIP, no incide en esto. No hay que decir, como está presentado en la FIP, rige este contrato. No, entre las partes han firmado algo, tienen que responder. Sí, a veces hacen mutuo para que el pago de los contratos, el pagaré, eso como los contratos de locación y todas las anormalidades o cuestiones paralelas que se hacen para garantizar el cobro de los contratos, ¿no? Después dice, ¿cómo se estipula en la práctica el tema del plazo del precio en los contratos de arrendamiento? ¿Es válido pactar que el arrendatario debe pagar cada vez que lo requiere el arrendador? Lo que se pone mucho en los contratos y no he visto objeciones es lo que le decía cuando hablamos del tema del plazo de pago. Se pone cuando se habla del precio que va a ser el equivalente en pesos a tantos quintales, etcétera, se pone en lugar de poner que, es decir, generalmente se pone el precio va a poder ser abonado entre supongamos, el 1 de marzo o el 1 de abril y el 30 de junio. Es decir, se trata de acotar eso para evitar que tenga que ser en cualquier momento. Pero esa cláusula, y en ese lapso, el arrendador va a poder fijar el día de pago. Esa cláusula es totalmente válida, que creo que responde a la pregunta, pero no cada vez que lo requiera. Yo a veces he visto algunos contratos, o se han hecho, de que el arrendador podrá pedir pagos parciales del total de los quintales. Eso yo no le veo ninguna objeción legal a que se efectúe, siempre que esté bien redactado, ¿no? Y que tengamos un basamento. Eso no le veo. Sí. Lo único que por una cuestión impositiva sí tiene que ser dentro del año. Sí, yo te decía que yo trato de acotarlo justamente 3 meses, 4 meses, 5 meses, algunos contratos lo he hecho porque es como si no que el arrendatario quede en una situación un poco de demasiada inseguridad, ¿no? Tiene el derecho a pagarlo. Claro. Tal cual. No sé si voy contestando. ¿Se puede pactar en el contrato de arrendamiento? Es la pregunta, ¿no? Que al vencimiento del mismo el arrendador recupera automáticamente el uso y goce del inmueble, pudiendo disponer de él aún con oposición del arrendatario. Bueno, eso va a ser una cuestión de hecho, ¿no? Porque si el arrendatario se queda adentro, va a ser un poco complicado. Y no es válido en ese sentido. El arrendatario continúa en la tenencia del inmueble, está adentro del campo. Por eso, y esto ya va un poco a la práctica, ¿no? Es decir, si uno aconseja al arrendatario, tiene que decir, no te vayas, y viceversa, ¿no? Bueno, esto ya estamos, esta parte está grabando, esto ya no va, pero es así. No sé, está en la tenencia, es decir, que esa disposición que estamos poniendo sería, digamos, inaplicable, porque estaría justamente ahí sí haciendo una turbación del uso del tenedor, y ahí sí sería un intruso, en este caso el arrendador, que ingresara al campo. Porque ojo con eso, ¿no? Gente, yo soy el dueño, entro cuando quiera. No. La tenencia la tiene el arrendatario. Otros 2 nuevos mensajes, a ver. Buenas tardes. ¿Cuál sería el medio fehaciente para fijar el día del pago? Nos vamos a probatoria general, WhatsApp, ¿es válido? El WhatsApp requiere una serie de situaciones, digamos, de constatación notarial y demás. Yo lo que estoy acostumbrado a poner en los contratos es, pues, de acuerdo a la reforma del segundo párrafo del artículo 75 del Código Civil y Comercial,
el mail, el correo electrónico. Se fija como domicilio electrónico en el contrato y ahí va a ser válida la notificación de acuerdo al artículo 75. El WhatsApp, es decir, va a ser un principio de prueba, va a haber que constatarlo, va a haber que hacer una... No, yo no diría que es tan fehaciente, ¿no? Y a ver, me parece que me quedó una pregunta más atrás. El micrófono. ¿Cómo es el cálculo de honorarios para estos contratos? La ley 6767 lo prevé, es el 2% del valor del contrato. Lo fija la ley de arrendamiento, la ley de aranceles 6767, no me acuerdo el número, creo que es el artículo, no me acuerdo el número. No. En los contratos accidentales, dice el autor de esta serie, las partes tienen mayor libertad de fijar el precio. Por ejemplo, la entrega por cantidad de quintales por hectárea de grano, o se deben respetar las normas que regulan el contrato de arrendamiento. No, como el artículo 39 dice, quedan excluidos las disposiciones de esta ley, los contratos hasta 2 cosechas y los contratos de pastoreo, ahí no hay ninguna limitante en fijar entregas de quintales físicos. También los campos ganaderos se pactan entregas de kilos de novillo, ¿no es cierto? Y pueden fijar también que sea físico. ¿Mm? Ahí no hay ningún problema en los contratos accidentales. ¿Cómo se instrumenta la reorganización del precio por el tema de la sequía? Con un anexo del contrato. Inciso J del artículo 6, de que propone el autor Scardigli, debe ser artículo 6 o 7 el precio de los honorarios por la redacción del contrato. Artículo 22, artículo 22, inciso J, ahí estamos. Gracias, Viviana. Acá hay que hacer, sí, acá, a ver, no hay una única forma de hacer las cosas. Hay tantas formas como abogados seamos. Pero yo lo instrumentaría por un reconocimiento de deuda, por ejemplo, es una forma de hacerlo, por separado, y con un plazo, digamos, X de pago, y bueno, certificaría las firmas como para tener una mayor seguridad, pero no se puede hacer pagarés anexos al instrumento de renegociación, por ejemplo. No sé si yo le contesto a María Nieves. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, cualquier pregunta que tengan, no se le queden con las ganas, háganla, que esta es la idea. Y como le dijimos al principio, para los que llegaron después, estamos en esta serie de charlas que hacemos del Instituto de Derecho Agrario en conjunto con la coordinación de las delegaciones, tratando de hacer un poco no sé si la publicidad, pero hacer visible el trabajo de nuestro instituto y de todos los institutos, ¿no es cierto? Y invitarlos también a participar. Nosotros este año todavía no empezamos las actividades, pero lo estamos empezando ahora. Hacemos primer y tercer jueves de cada mes. Los hemos hecho híbridos, las reuniones, las últimas, algunos casos, pero se nos complicaba lo híbrido para la reunión. Así que hacemos algunas presenciales y otras virtuales. Los que se quieran conectar vía colegio, consulten con la Secretaría para conectarse con el instituto. Y bueno, y mostrarles, ¿no? Cómo de alguna manera el derecho agrario le da muchas herramientas para el ejercicio de la profesión. El 3 de mayo los invito a las 19 horas, a la charla que va a dar el doctor Mariano Peretti, que es el vicepresidente del instituto, para, digamos, abordar el tema del trabajo agrario y fundamentalmente toda esta cuestión de la solidaridad de los cedentes con los cesionarios, arrendador con los arrendatarios, aparceladores con los aparceladores tomadores, en el caso de las obligaciones laborales de este. Así que veo que hay alguna preguntita más por ahí. Claro, acá me dice, no comprendo qué sentido tiene la realización del precio en el arrendamiento por la sequía si el mismo es a porcentaje. Claro, no el arrendamiento no es a porcentaje, el arrendamiento justamente el precio es en dinero y cierto, o determinable
de acuerdo al porcentaje, pero no tiene nada que... Si yo fijo, el precio de arrendamiento es el equivalente en pesos a 15 quintales de soja por hectárea, fijado de acuerdo a tal bolsa de tal día, en ese caso, yo no estoy haciendo a porcentaje, es un precio determinable que yo ya fijo por anticipado, que no tiene nada que ver lo que se coseche o no. Ese sería el caso de la parcería, en el cual efectivamente no tiene sentido renegociar porque es un precio, la cantidad de grano que se entregue va a ser variable de acuerdo a la cosecha. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, acá tengo una pregunta en... Sí. A las 19 horas, el 3 de mayo, acá, y también híbrida, presencial e híbrida, me estaban consultando respecto al 3 de mayo. Bueno, muchas gracias a los participantes, a los 81 que se quedaron hasta el final y a los que se quedaron también hasta el final acá. Y nos estamos viendo. Y gracias, Ramón, por la invitación y por la coordinación, muy amable. Y felicitaciones a los delegados que han logrado reunir una cantidad importante de participantes.